lo que habíamos dicho la vez pasada, los omeyas se han hecho sobre el territorio de Irán. Inmediatamente uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué pasó exactamente cuando los omeyas llegaron? Pues los omeyas llegaron, como dijimos, con un guante de seda, llegaron muy suavecitos, llegaron muy ganándose la gente, sobre todo durante el califato de Umar, pero después de esto se fueron creando unas disposiciones muy de facción y muy sectarias. Y estos omeyas empezaron a decir, todo el que no se convirtió al Islam la va a pasar muy mal. Y esto quiere decir, empiezan a odiar a los mawalis. ¿Quiénes son los mawalis? Bueno, todo el que no esté convertido al Islam la va a pasar muy mal. Y todo el que se haya convertido al Islam, pero no sea árabe, también. O sea que los mawalis son todas estas personas iraníes que se habían convertido al Islam, pero que no venían con los dominadores árabes. Es decir, fue una política bastante irracional y una política muy desacertada. ¿Por qué hacían esto? Porque es que frente al converso siempre hay una suspicacia muy grande. Si realmente se ha convertido, si no está haciendo las cosas solo por conveniencia. Y pasa también una cosa, cuando se da un proceso de conquista de un territorio muy rico como es Irán, pues al principio saltan los tesoros y hay una abundancia enorme. Pero conforme va pasando, las cosas se van calmando y ya no llegan pues esas cantidades de oro y plata que llegaron en los primer momentos. Y ahí una persona que no tenga una visión clara puede optar o puede llegar a la idea de que algo no está saliendo correctamente, que los están estafando, que no les es, ¿sí me entienden? Es torpeza. Ah, sí, claro. Llegan los omeyas después de los de Ali, Ujú. pero me parece que los omeyas no son muy mucho de la, no son de la misma corriente de Ali. ¿Quién heredó, quién fue heredero de Ali? Porque estos son más como, Esos son sunitas. sí, Son los grandes sí, sunitas. A ver, vuelvo sobre esto. Está Mahoma, muere Mahoma, queda inmediatamente Abu Bakr, el suegro, luego Uman y luego Uthman. ¿Sí? Estos dos asesinados. Esos dos asesinatos, pues el principal sospechoso es Ali y los que lo siguen. Luego queda Ali. Ali también. Pero antes de que muera Ali, él ha liderado dos batallas. La primera es la batalla del camello, que él gana. Y la segunda, se me acabó de olvidar el nombre, creo que es Siwar, una cosa así, en la que él no queda definido. Eso de que no quede definido es lo que hace que se rompa el grupo de los chiitas de Ali en chiitas y jarillitas y los jarillitas empiecen a hostigar. Se cree que uno de los jarilíes fue el que mató a Ali, pero Ali tiene un hijo. Ese hijo va a buscar a Marwilla, que es el sucesor de Umán, de Uthman, y que es el califa Omeya, y le dice, hacemos un pacto, yo me voy a retirar, a mí no me interesa el gobierno, a mí no me interesa nada, yo me voy a quedar viviendo y se queda viviendo en Medina. Pero él también es asesinado. Y él tiene un hijo que se llama Hussein. Hussein se viene y está en la región de Kerbala, en Irán, y ahí está con sus seguidores y entonces le llega un emisario del califa Omeya
que le dice que vengan a encontrarse, pues como para zanjar diferencias, para ver si el Islam puede volver a estar integrado. Y en efecto, él dice voy, y cuando él va justamente sobre el territorio de Kerbala, le salen en una emboscada 3.000 hombres, los matan a todos, por eso ahí está el sitio de peregrinación más importante del chiismo, que es el nieto de Ali, esa es la fiesta, la gran fiesta de la sangre, y en ese momento él tiene un hijo y de acuerdo con el imamismo chiita, o sea, esos que les conté, estos 12 imames, él viene a ser el segundo de los imames. Los hijos de Ali, la descendencia de Ali, se quedan en Irán, en una región muy especial de Irán, que nosotros vamos a ver más adelante. Ahorita ya les digo cuál es el nombre. Em, Bueno, sí, es lejos de Kerbala. Es más hacia las zonas como altas, hacia las montañas en Irán, que es un lugar muy difícil de acceder. Y ellos siguen allá su historia como chiitas. Entre tanto, los omeyas toman el control de Irán. Irán va a ser un territorio sunita hasta que llegue la dinastía safavide, que es mucho más adelante. Cuando lleguen los safávides, cuando lleguen ellos, van a establecer que es obligatorio que todos los iraníes sean chiitas. Pero antes de eso no. Mm, pero todavía no. Por ahora, eh, por eso ahorita son unos poquitos y por allá en la montaña. Resguardados, tratando de sobrevivir con unas circunstancias muy precarias y haciendo sí una función muy importante de proclamación del Islam y eran gente muy buena, porque de siempre los seguidores de Ali fueron gente muy buena, gente muy sencilla, gente muy correcta, ¿sí? Alejada de todo lujo. Eh, Casi que uno podría decir que si el Islam, bueno, me oye un chiita, de pronto me mata, pero que el Islam de Ali era una, un Islam de gente modesta, de gente que vivía en torno a unos valores de generosidad, de compasión, de recato. O sea, siempre se dijo que Ali y Fátima vivían en una casa muy sencilla. Ella rehuía toda clase de lujos y todo lo que ellos tenían lo compartían con los más pobres. Entonces, también eso permite comprender o permite entender que muchas personas adineradas pensaran que el liderazgo de Ali al Islam los alejaba de algunas de las razones que habían llevado al Islam. Porque pues este pues nos va a poner a comer lentejas y a vivir en semejante. Exacto, exacto. Mm, Al principio, como les digo, los omeyas entran sobre Irán muy modositos, muy conciliadores, ¿sí? No queremos que ustedes se conviertan, pero muchos se convierten, mucha gente. Cuando llegan los califatos posteriores, ya no quieren a los conversos y menos a los no islámicos. Ahora, el califato omeya no tuvo su sede en Irán. La sede omeya fue Damasco, en Siria. Ellos gobernaron desde Siria, ¿sí? Y ellos, esto es Damasco. Esas son las mezquitas en Damasco. Ellos asumieron a,
asumieron que solo los árabes serán dignos del gobierno y fueron muy duros con la otra población y la llevaron a posturas de servidumbre. Los omeyas además implantaron el árabe a la población, porque hasta ese momento lo que había habido era el árabe en Irán, por lo menos, el árabe aquí y el farsi aquí. El farsi para todo, o sea, el persa para todo lo normal. En Irán se había hablado farsi griego y se hablaba árabe, pero ahora ellos no quieren que el otro idioma que no sea el árabe sea hablado en ningún espacio. Y empiezan a recusar incluso que el persa se hable en los tribunales. Eso es muy, muy horrible. ¿Por qué? Porque se te están juzgando en un idioma que no hablas. Es una situación terriblemente complicado. Entonces, finalmente, digamos, terminaron imponiéndolo a la fuerza, pero esto va a ser fundamental para la caída de los omeyas. El que se hubiera vuelto todo el... El que ellos hubieran establecido una política tan dura frente a la población, sobre todo en Irán. Irán va a ser clave en la caída de los omeyas. Ya les voy a contar por qué. considerado árabe. Irán, Mm, mm. no, hasta Irán es persa, también es persa entonces. persa, o sea, árabe son solamente Arabia Saudí y los Emiratos. Todo lo que esté por fuera de esa península no es árabe. ¿Cómo? Por una razón preciosa, preciosas, escúchenme, les comento. Porque imagínense que el Líbano, Siria, Turquía, los turcos, todos ellos se islamizaron y fueron cubiertos por la dinastía árabe, o sea, árabes solamente allí, pero los árabes no se quedaron allí, los árabes conquistaron medio mundo. Y como conquistaron, claro, entonces todo el norte de África hay unas partes donde se habla árabe porque fueron colonias árabes, porque fueron emiratos, fueron califatos árabes, porque el árabe es la lengua del Islam. O sea, una cosa es la matriz poblacional árabe, que solo es de la península arábiga, y otra cosa es el árabe como lengua dominante impuesta por el Islam en todos los territorios donde ella estuvo. Es tan así que nosotros tenemos una gran cantidad de términos arábigos, de origen arábigo, que están del al-Andalus, ¿sí? Almizcle, alhaja, almacén, almojábana, todas esas cosas son términos árabes y que en Líbano se comiera comida árabe es normal porque los árabes llegaron e impusieron su cocina, ¿sí? Pero ellos, digamos, hay una migración, creo que hay unos reductos poblacionales. Es que la población del Líbano es complicada porque fue un territorio de mucho paso. Claro, hasta aquí dice que ¿Qué? ser árabe se refiere a la cultura y al idioma, Claro. no a la religión. No, la religión no. La religión no porque hay muchos árabes que actualmente, y hay árabes sí que no. Pero lo que pasa es que cuando el Islam llega y se sobrepone a muchos de los territorios, por Dios, bueno, nosotros no hemos entrado mucho en eso porque el curso no nos lleva para allá. Aunque ustedes quieren, vamos. La civilización islámica es un espectáculo de civilización. Así que cuando llegan sobre territorios, y por ejemplo en el caso del Líbano, que nosotros lo veíamos un poco antes, el Líbano estuvo
en manos romanas, bizantinas. Cuando llegan los árabes, son vistos en buena medida por algunas personas como liberadores y posibilitadores de un modo de vida menos dogmático que el de Bizancio. Pero entonces allí una cosa es el entorno de la cultura. En Irán, en Irán va a pasar lo siguiente, que es muy importante. El contingente árabe va a llegar. Los árabes van a estar un tiempo como señores de Irán, pero no se van a quedar ahí como gobernantes de Irán. En Irán, usted quiere ver a un iraní bravo, dígale árabe, son persas. Y el persa tiene más peso que todo, o sea, porque es una cultura milenaria y es muy refinada, pero sí adquieren y adscriben algunos elementos de matriz arábigo. Y parte de eso van a ser, por ejemplo, las formas o la vertica, la forma de las cúpulas, el uso de ciertos colores, la aparición de las mezquitas y hoy en día, pues la religión de Irán es el Islam, ¿sí? Em, a ver, yo paro un momentico aquí, de una vez se sirven el tintico que ya